Cordial saludo. Nos hemos encontrado el día de hoy el profesor Carlos Mario González Restrepo, Santiago Alarcón Zapata y yo, Lina Paola Pulido Abella, y nos hemos encontrado a realizar una conversación en torno a la biblioteca Franz Kafka, que es el resultado de una donación que ha hecho el profesor Carlos Mario González de esa biblioteca que él ha constituido a lo largo de su vida y que consta de aproximadamente 45.000 volúmenes. En esta conversación nos interesa tratar temas como cuál es el origen de esa biblioteca, cuál es el destino social y cultural que se ha pensado desde su constitución, pero también desde que se volvió la base y el pilar para este proyecto cultural que es la Fundación Biblioteca Franz Kafka. En ese sentido, bueno, les agradezco mucho al profe Carlos, a Santiago, que nos encontremos en este espacio. Espero que podamos aprovechar para conversar, para preguntarnos sobre este proyecto que es tan importante para nosotros. Y no sé si alguno de ustedes quisiera comenzar o darle un saludo a las personas que nos escuchan en este momento. Santiago, tienes el micrófono apagado. Perdón. Sí, un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien, muy grato, muy contento de poder estar hoy con Lina y con Carlos y poder reflexionar y conversar sobre algunas cosas de este proyecto cultural que es la Biblioteca Franz Kafka. Conocer yo creo que y transmitirlo sobre todo a las personas que son cercanas a a nuestra labor, para que tengan un conocimiento y un acercamiento a esta historia que detrás de esos libros, detrás de la actividad cultural y particularmente de algo que ha liderado Carlos con en su vida en general, con las labores culturales, con la influencia desde las ideas que lo han caracterizado, y vinculándolo pues con este asunto de los libros, que me parece que es muy conveniente poderle dar un tiempo de reflexión. Gracias, Santi. No, Profe es un Carlos. gusto para mí también estar con vos, Lina, y con vos, Santiago, entre otras dos de los herederos de la biblioteca. Con una pequeñísima precisión, Lina, lo que dijiste, yo no he hecho una donación, sino una legación, en el sentido de que he constituido un pequeño puñado de jóvenes entre 30 40 años que tendrán como misión la preservación, el desarrollo y sobre todo la utilización social de la biblioteca, de esta biblioteca que, como dijiste en la presentación, está compuesta por 45.000 volúmenes y ha sido pues una biblioteca, tal vez la única obra material de la cual yo podría en mi vida enorgullecerme, y que en esta conversación seguramente iremos explorando muchos rasgos y características de este esfuerzo. De hecho, cuando ustedes me invitaron a conversar, me pareció valioso porque es una manera de ofrecerle a la gente que no nos conoce una visión más precisa de en qué consiste esto de la Fundación Biblioteca Franz Kafka y cuál es la relación con la labor cultural como lucha ideológica. Y cuando digo lucha ideológica no es una lucha de ortodoxias, sino que es unas formas de avanzar en una representación del mundo que permita ampliar las posibilidades del ser humano tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces, muy contento de poder conversar con un par de jóvenes a quienes conozco, valoro tanto, que por eso hacen parte de los herederos de la biblioteca. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces yo quisiera comenzar preguntando por la historia de la biblioteca, por ese momento en el que se empieza a constituir la biblioteca. Quisiera saber cómo se origina esta colección, además, que es tan impresionante en su cantidad, y también veremos a lo largo de esta conversación que no solo en su cantidad, sino también en la calidad y la diversidad del material que contiene. Entonces, profe, cuéntenos por favor, ¿qué significa para usted esta biblioteca? ¿Cómo se originó?
¿Por qué una biblioteca? Bueno, parece ser, mi querida Lina, que hoy voy a estar en función muy profesoral de estar corrigiendo. Esta no es una colección, es una biblioteca y ahorita más adelante, si les parece, hablamos un ratito de eso. ¿Por qué un conjunto de libros y tan voluminoso como este no es una colección? No es algo que se asemeje a una colección de estampillas, cosas por el estilo. Pero bueno, eso vendrá más adelante. ¿Qué decirles? La biblioteca nació como nacen las bibliotecas de todos los hombres y mujeres que llegan a tener bibliotecas muy grandes. Yo no sé, por ejemplo, esta biblioteca es probablemente una de las bibliotecas más grandes de Colombia en volúmenes, en cantidad, pero igualmente en calidad. Esta no es una biblioteca que se integró al tuntún comprando libros por metros, sino en un proceso que arranca desde mi más temprana infancia y que progresivamente y sin interrupción en ningún momento, pues ha llegado al presente. Que justo, yo soy un hombre de 70 años, justo a esta altura de la vida fue que tuve que recapitular y decir, y esta biblioteca que se ha integrado a lo largo de toda una existencia, que siempre ha tenido para mí un sentido en la labor intelectual, y yo entiendo la labor intelectual como una labor de compromiso con la sociedad y no restringida al ámbito institucional, también de eso podremos hablar, la diferencia muy sentida y muy marcada que yo hago entre intelectual y académico. Entonces venía diciéndote, Lina y Santi, que la biblioteca surgió en mi más temprana infancia y ahí hay determinaciones importantes. Mi padre tenía una biblioteca, esa biblioteca, siendo yo muy niñito, esa biblioteca se la robaron en una mudanza, alguien se fue con carro y todo y se llevó la biblioteca, que obviamente fue un golpe para mi padre, pero él luego empezó a rehacerla, nunca logró la que había perdido, pero fue rehaciéndola. Ahora, esto tiene un valor en la historia mía y de la biblioteca, y es que cuando vos estás ante la experiencia de un padre que lee y un padre que guarda amorosamente los libros, pero además te lee, te empieza a poner en contacto con esa maravilla de la humanidad que se llama el libro. Entonces, tener esa biblioteca de mi padre, y claro, por la identificación con él, porque era una relación en donde yo lo quería mucho, él también me quería, y eso abre los conductos de una identificación, el niño empieza a tener su bibliotequita, y él me la fue avalando, él me la fue respaldando, entonces yo iba haciendo mis pinitos ahí en un estancito. Y el primer libro que yo recuerdo que fue fundamental y que además lo volví a leer hace un año para retornar vía ese maravilloso transporte que es un libro a mi infancia y esas vivencias, fue precisamente un libro que él me regaló y que yo lo había visto en manos suyas leyéndolo, David Copperfield, la novela de Charles Dickens. Ese libro él me lo dio, él ya me había enseñado a leer y él me lo dio cuando yo tenía 7 años y él tuvo que hacer un viaje, eso marcaba para mí una profunda tristeza. Y aquí hay un detalle importante sobre el sentido del libro en la mente de un niño en una edad pues muy temprana, y es que la separación, que es una expresión de la muerte, la separación de un ser querido que causaba dolor, mi padre tuvo la maravillosa idea de decirme que cuando yo me acordara de él, leyera ese libro. Ese libro yo se lo había visto en sus manos leyendo. Entonces, cuando me lo deja, efectivamente, la evocación, el recuerdo de él me conducía a abrir el libro y ahí, aquí en mi pueblecito, yo soy de un pueblecito muy bello que yo quiero mucho, que se llama Jericó, en Antioquia,
En mi pueblecito, en un barriecito muy modesto que se llama La Pollita, yo me sumergía. Si yo salía de la escuelita disparado, ya no quería jugar fútbol, ya no quería, sino que salía disparado y me tiraba al piso en la casa, me acodaba en el suelo y me sumergía en una cosa misteriosa que si inicialmente era tratando de reencontrarme con mi padre a través de esas páginas, eh, rápidamente eso fue desplazándome a una constatación, y es que el mundo era mucho más allá de mi pueblecito, de las costumbres, de los hábitos, de la gente conocida, etcétera. David Copperfield a los 7 años, metido en un pequeño municipio del suroeste antioqueño, perdidito entre montañas, David Copperfield fue un transporte que me situó en Londres, en unas maneras de ser infante en una sociedad distinta, en unas lógicas, en unas prácticas. Quienes hayan leído esa novela y en realidad Dickens saben que Dickens es muy sensible a lo social. Entonces eso fue para mí algo que me impregnó muy profundamente, y ahí comienza. Ese es el primer libro de la biblioteca. Yo lo tengo precisamente en la biblioteca, pues en la biblioteca que he legado a ustedes, y comenzó ya un camino ininterrumpido en donde el amor a los libros iba siendo creciente. Mi adolescencia, luego mi paso por la universidad como estudiante, el movimiento estudiantil, las influencias de algunos maestros de los cuales ojalá podamos hablar ahora. Uno de ellos, pues, fundamental, trascendental para mí, que fue Stanislao Zuleta. Y ya, todo el camino de mi vida fue siempre en cuánta ciudad estaba, en cuánto lugar llegaba, estar en una exploración de libros que iban luego a la biblioteca hasta finalmente constituir esto que es un patrimonio realmente cultural importante, que es la biblioteca que hoy llamamos Biblioteca Franz Kafka. Después también hablaremos por qué se llama Franz Kafka. Carlos, muy especial esa rememoración, esa anécdota que contás con tu padre, porque de hecho particularmente me hacía pensar en esa relación, en esa particular vinculación que uno genera con los libros, donde esa relación con los libros no brota de la nada, sino que pueden haber caminos muy azarosos. Ya me parece fundamental ahí poder tratar de pensar cómo un hombre como vos, que la biblioteca, lo hemos conversado en otras ocasiones, es la historia de tu vida. Mira que nos llevas hasta un momento importante de tu infancia, ese gesto con tu padre, que yo creo que vincula, como decía ahorita, eso azaroso de un vínculo afectivo, de seguramente muy entrañable para vos con tu padre, que mediante ese gesto simbólico de alguna manera te acerca a esa figura extraña y enigmática que ya de hecho te seguiría de por vida, que es el libro. Es decir, como que hay algo en relación con el libro del amor que le empezamos a tomar a ellos, que no se reduce solamente al ámbito, digámoslo, intelectual y del conocimiento, sino que lo trasciende. Y entonces ahí es indudable que para un hombre que ha conformado esa biblioteca, como nos aclarabas al inicio, ha pensado en términos de delegar y legar a unos jóvenes como nosotros que estamos cercanos a lo que ha sido tu labor formativa. Es indudable que ahí hay una preocupación y que, como nos lo has dicho en otros momentos, la biblioteca es algo que te trasciende a vos, que lo pensás algo como una instancia superior a incluso a tu muerte. Entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar algo ahí, Carlos, y es, ¿cómo ese amor inicial se vuelve historia? Es decir, esa relación inicial con un libro que, digámoslo, se podría haber quedado en un gesto afectivo, digámoslo, ese mismo momento,
esa misma situación en otra persona quizá hubiera pasado desapercibida, no hubiera generado ese amor por los libros, incluso hubiera quedado solamente en Dickens, se hubiera podido quedar incluso solamente en la literatura. Y qué pena ahí que me adelanto de alguna manera a otras preguntas, pero ¿cómo eso inicial, o cómo vos podrías eh, plantear ahí alguna hipótesis? Eso que se volvió una relación especial con un libro, luego se trasciende a otros saberes, al interés de no solamente otros libros, sino otras áreas del conocimiento. Entonces, te va a interesar el psicoanálisis, te va a interesar la política, te va a interesar muchas otras versiones eh, de la lucha social y política en reflexiones como el marxismo, en la filosofía, en la historia, etcétera, etcétera. Entonces, inicialmente cuando te escuchaba, pensaba en eso, cómo eso se vuelve historia y trasciende a otros ámbitos. Sí, a diferencia de lo que piensan los neoliberales, que creen que uno es hijo de sí mismo, los seres humanos somos consecuencia del tipo de relaciones que sostenemos y fundamentalmente las identificaciones que logramos. En el camino de mi vida, que es una vida modesta, que además yo nunca tuve ninguna ambición distinta a ser un hombre que amara lo que le estaba dado a amar, se comprometiera en lo que fuese posible comprometerse, pero sin ínfulas de ninguna índole, de grandeza, de cosas en lo personal como individuo trascendentes. En el camino de mi vida hubo marcajes muy importantes que fueron delineando ese camino amoroso hacia los libros y hacia la biblioteca. Y yo creo que no hay tiempo para ello. Quizás en otra oportunidad podría detenerme porque a través de mi historia, que no es una historia pues, importante, sino como un ejemplo de lo que le puede pasar a cualquier otra persona, esa marca inicial de mi padre, yo me lo representaba como todos los niños al padre, como alguien muy sabio, pero de hecho mi padre, sin ser un hombre sabio, era un hombre con una relativa cultura y él era matemático, él tenía una vocación por pensar el mundo en algunas de las zonas más misteriosas del mundo, por ejemplo, la astrofísica. Entonces yo le escuchaba hablar del sistema solar, de la vía, de la galaxia en que estamos, de la Vía Láctea, y obviamente en un niño eso prende hacia dimensiones inacibles y maravillosas, y el libro era el camino para llegar allá. Pero después de mi padre, yo tengo que evocar, así sea velozmente, una figura que para mí fue también trascendental. Es que cada una me dejó como una marca que en el conjunto fue delineando el tipo de hombre que soy, con mis logros y con mis defectos, que además de verdad y no por falsa modestia, no son pocos. Mi maestra de primero de primaria, que ojalá ella pudiera escuchar esta entrevista, Beatriz Naranjo, maestra de primero de primaria aquí en la escuelita del pueblo, que se llamaba, oigan el nombre, Escuela Urbana de Varones Rafael Gómez Cadavid. Beatriz, a través de un amor muy intenso que yo como niño tuve por ella, Beatriz hizo el gesto magisterial impresionante que me dejó, entre otras cosas, la lección de que un maestro no se forma en una facultad de educación. Ojo, sin mi respeto a los colegas, porque yo soy profesor de las facultades de educación, pero que ahí no está el quid de la cuestión. Esa maestra, cuando se percató que yo estaba enamorado y yo tenía que irme con mi familia a otro pueblecito, porque habían nombrado a mi padre maestro en ese otro pueblecito, eso era un desgarramiento terrible que incluso produjo la rebeldía mía. Yo me obstiné en que yo no me iba para ese otro pueblecito que se llama Granada, aducía
inocentemente creía que con eso era suficiente, que era que no podíamos dejar a la abuelita sola, cuando realmente era un niño que estaba absolutamente embarcado. Entonces ahí viene lo que yo digo, el gesto magisterial de una maestra que va a dejar una huella impresa para siempre en uno, y en este caso en mi relación con algo muy conectado con el libro, con la forma de trabajar el libro, que es la escritura. Y es que ella, para abreviar, me dijo que nos escribiéramos cartas, y que en esas cartas yo le fuera contando del pueblo, de los nuevos profesores, de los compañeritos, de la casa donde vivía, etcétera, y que ella me contestaría. Entonces, fíjense que ahí se presentó también por un extraordinario azar, que abierto el amor a los libros, es decir, a la lectura, el buen oficio magisterial, el tino magisterial de una maestra inolvidable en mi vida, conduce a conectar eso con la escritura. Porque Beatriz pudo haber hecho mofa de eso. De hecho, en el pueblecito, pues ella hablaba con mi madre porque eran muy buenas amigas, y mi madre es la que le revela que la clave de mi resistencia para irme para Granada no era sino el amor por Beatriz. Y Beatriz pudo haber hecho mofa de eso, burla, o mi madre y ella haber dicho es que un niño no se enamora de una mujer mayor, etcétera. Pero fíjense dónde está la magia de ella. Ella coge esa materia prima que se llama el amor, que obviamente es un amor imposible entre un infante y una persona adulta, aunque Beatriz apenas tenía para ese momento, después lo averigué yo, 18 años, y vuelve más bien esa fuerza, una fuerza a favor de algo que desplegara, que abriese en el ser mío una posibilidad, y eso fue la escritura. Y entonces, en la concepción que yo tengo del libro como un instrumento para la lectura, está siempre esa lectura conectada con la escritura. Y la escritura no como aquello por lo cual voy a pasar a la historia, ¿no? Ni porque me van a publicar. La escritura como un espacio personal y privado de trabajo sobre las incógnitas, sobre los desconciertos, sobre las angustias de uno. Entonces, Beatriz, que eso merecería algún día que se detallara esa historia, porque siempre yo llevo una infinita gratitud por ella. Beatriz es un segundo punto muy importante. Hay un tercer momento cuando soy un adolescente, y es que aparece otro maestro, que fue Moisés Melo, de la familia de Jorge Orlando Melo, etcétera. Y Moisés Melo hizo el gesto prodigioso de que yo era un lector voraz de lo que se atravesara. Y entonces Moisés, cuando yo estaba recién comenzando el bachillerato, lo que hace es quitarme un día de las manos un libro malo y poner al día siguiente un gran libro en las manos, sin darme ninguna admonición ni consejo, sino simplemente en el colegio me vio leyendo algo, me lo quitó, no dijo nada, en una forma muy enigmática, y al día siguiente, sin decirme nada, me entregó en suplencia del libro que me había quitado, que era un libro mediocre, de relatos mediocres, me entregó, nunca lo olvido, las narraciones extraordinarias de Poe. Y eso fue para mí la apertura que me marcó que en la vida los libros se dividían entre libros maravillosos, prodigiosos, importantísimos, a preservar y a defender, y libros que son basura, porque no se puede hacer una idealización del libro como objeto en sí mismo. Yo cuando digo que hay que promover la lectura, yo siempre digo, pero ¿cuál lectura? ¿Hacia qué libros y cómo vamos a leer? Entonces el tercer punto muy importante es Moisés, con ese gesto que me enseñó magisterialmente también que en la vida había cosas extraordinarias y que valía más la pena dedicarle el tiempo a lo extraordinario que digámoslo, a lo ordinario. Y el último momento de influencia poderosa para mí, que hizo como un cauce azaroso, porque eso a veces digo, si quito cada una de esas piezas que hubiese sido de mí. El último fue Estanislao Zuleta.
el maestro por excelencia que yo tuve en mi vida, el maestro intelectual. Yo tuve la fortuna de conocer a Estanislao muy temprano. Yo era presidente del Consejo Estudiantil de Marco Fidel Suárez, del Colegio Marco Fidel Suárez, y a través del movimiento estudiantil que se suscita en los años 70, el movimiento del bachillerato era importante, y eso nos llevaba a estar en la universidad con mucha frecuencia, en asambleas, movilizaciones, etcétera. Y estando todavía en bachillerato, un querido amigo dijo que había un tipo que todo el mundo hablaba que era un intelectual potentísimo, que fuéramos a conocerlo. Y yo recuerdo, nunca lo olvido, mi llegada a ese salón del bloque de economía de la Universidad de Antioquia y escuchar a Estanislao Zuleta fue de una entrar para mí en la fascinación del conocimiento como inteligencia activa, del conocimiento no como erudición, ni mucho menos infatuación narcisista, sino el conocimiento como la operación de la inteligencia tratando de abrir el camino del pensar. Y Estanislao Zuleta fue en eso fundamental. Yo he contado muchas veces una anécdota y ya con esto concluyo ese pequeño periplo de 4 marcas de mi vida, mi padre, Beatriz, Moisés y Estanislao, que me ataron a los libros. Y es, yo le pregunté a Estanislao que uno para qué leía tanto, porque yo como lo veía tan sabio y tan admirable, pero yo me preguntaba, uno se puede pasar la vida leyendo, pero ¿para qué? Y se la pregunté, tenía yo unos, yo creo que 17, 18 años, yo le dije, Estanislao, ¿uno para qué lee tanto? Y él me dio una respuesta que quedó para mí siempre en mi ser como huella impresa. Él me dijo, uno lee no para saber más, sino para pensar mejor, guardando la esperanza de que si piensa mejor, quizás, pero solo quizás, pueda vivir mejor personal y colectivamente. Es decir, en esa frase está cifrada toda una concepción filosófica de qué leer y para qué se lee. Porque en esa frase se significa que el libro no es un pasaporte al narcisismo. Una crítica que yo hago al mundo universitario, a la inutilidad del mundo universitario, por ejemplo, para encarar los grandes asuntos del ser humano, y lo digo con todo el amor y el respeto, yo que me pasé 45 años de mi vida como profesor universitario de una universidad de la que guardo plena gratitud, pero cada día estoy más convencido que las universidades son verdaderas maquinarias de eliminación de las relaciones de los jóvenes con el deseo y con el pensamiento. Y en donde vos encontrás en el mundo universitario estudiantes o que están resignados únicamente a apropiar un saber para instrumentalizarlo en un oficio laboral, u otros que hacen un culto narcisista de erudición, de yo sé mucho, de mi saber es el mayor, etcétera, pero sin que eso tenga una incidencia sobre la sociedad. Por eso la tristeza de una universidad que en general está siempre volcada sobre sí misma, ajena a las sociedades y a los contextos en que se desenvuelve. Valga decir esto y para terminar, que mi crítica a la universidad no es una crítica al conocimiento, es una crítica a que la cultura crea que la universidad es el emporio del conocimiento. Hay una idealización de la universidad que no la somete a una crítica que pase por la exigencia de cuáles son los compromisos que tiene la universidad con la sociedad. La universidad contemporánea, el único compromiso que tiene con la sociedad es formar trabajadores, trabajadores disciplinados, idóneos en el mejor de los casos, pero eso sí, acomodados, adaptados, etcétera. Es minoría en el mundo universitario el profesor o el estudiante que tiene una dinámica ajena a esa forma fatal de relación con el conocimiento que llaman currículum. Entonces el estudiante en la universidad no aprende a hacerse preguntas porque le hacen preguntas desde afuera, no aprende a trazar líneas y trayectorias de búsqueda porque eso está hecho por el currículum.
lee para que le hagan un examen, se examina para que le aprueben una asignatura, la asignatura la cursa para poder ir escalando, finalmente recibe el título y salir a emplearse. Ese es el grueso. Por eso la universidad, y un ejemplo es lo que actualmente pasa con Colombia. Yo pregunto, y con todo el respeto del mundo, pero ¿cuál es el papel que juegan los profesores y los estudiantes universitarios en este momento como colectivos frente a la problemática actual de nuestra sociedad? Frente al intento, por ejemplo, de introducir unas reformas sociales, económicas, políticas tan urgentes como las que reclama Colombia, y frente a esa forma ladina, terrible, a veces feroz, con que sectores muy retrógrados se quieren oponer a los esfuerzos por transformar un poco una realidad tan bárbara y tan dura como la que ha tenido Colombia. Mi pregunta es, ¿dónde están las universidades? Y yo no estoy diciendo que el rector de la Nacional tome la palabra en nombre de la Universidad Nacional. Lo que yo digo es el cuerpo de profesores, el cuerpo de estudiantes. ¿Dónde está un profesor que sepa mucho de historia, pero que transmita esa historia a los obreros, a los vecinos, a los amigos, en la mesa de comedor de su casa? Y así, cualquiera, el ingeniero, pero es que por favor, un ingeniero tendría que estar ante la cosa fascinante de cómo se construye el mundo, por ejemplo, en el diseño, qué es el progreso. No, la universidad vive de espaldas. Y como finiquito de esta afirmación, que puede ser contundente, pero que de verdad lo digo con infinito respeto, pero es un respeto acompañado pues de una crítica, es que por las universidades nunca pasó lo fundamental que ha transformado a las sociedades. Y uno podría enunciar, sin detenerse en ello, que esa gran revolución cultural que fue el Renacimiento no pasó por las universidades florentinas o italianas del siglo XV-XVI, que fue más bien contra la universidad, que era una institución conservadora, que la Revolución Francesa no se cocinó en las universidades, que la revolución bolchevique, con los bemoles que se pueda tener para con ella, a favor, en contra, no fue hija de las universidades. En general, que los grandes acontecimientos de la humanidad no han pasado por la universidad, porque la universidad es más bien una fuerza de contención y de conservadurismo. Entonces, con esto, para ponerle el broche y retornando a lo de Zuleta, es que la lección para mí de Zuleta es que la lectura era para tratar de pensar, no para inflarse como pavo real en el narcisismo. Eso es infortunadamente lo que muchas veces promueve el mundo académico. Es decir, yo sé mucho, sí, pero el problema es que uno, el hombre que más sepa, la mujer que más sepa, sabe muy poquitito. Entonces uno lo que busca, lo que trata de indagar como camino a una verdad de la cual uno carece, está es al servicio, y fíjense cómo lo dijo Zuleta deserteramente, de pensar la vida. El conocimiento no es para ponerse uno preseas en el pecho, es para obligar a encontrar herramientas que le permita pensar la vida. Y fíjense cómo siguió Zuleta, guardando la esperanza de que si uno la piensa, no es seguro, pero es probable que quizás la pueda vivir mejor, tanto en el ámbito subjetivo, propio, íntimo, como en el ámbito social. Entonces ese fue también un punto de marca para mí muy importante, y de ahí que esas cuatro personas mencionadas, mi padre, Beatriz, Moisés y Estanislao, estén escritas con letra indeleble en mi memoria y en mi gratitud, porque le dieron a mi vida el botín maravilloso de una relación con los libros como exploración de la vida y sus posibilidades, como conjunción con los demás seres humanos, es decir, que el conocimiento está al servicio de cómo construimos formas mejores en el conjunto de la sociedad. Y finalmente yo diría, y creo que al final de esta conversación lo podríamos abordar, una posición también ante la vejez y ante la muerte.